Hola, me da muchísimo gusto que estés viendo este video porque quiere decir que tienes hambre y sed de Dios y ganas de seguir creciendo en su camino. Te felicito. Bueno, la lección que estaremos viendo el día de hoy, como el video se titula, es la lección 4, la palabra fuente de vida. Si ya tuviste la oportunidad de leer el manual de la lección 4, entonces podrás consolidar lo que el Señor ya ha hablado a tu corazón. Y vemos una historia, ¿verdad?, de un hombre que compró un boleto de viaje en un tren, y este hombre gastó todo su dinero para comprar este boleto. Y entonces el viaje era largo y le dio mucha hambre, tenía mucha hambre, pero no tenía dinero para saciar esa hambre. Y entonces vemos que él decidió ir al restaurante del tren y comer todo lo que él quisiera porque ya no aguantaba el hambre. Y también podemos ver en la lección que él decidió hacer todo lo posible, aunque fuera lavar la loza, para pagar por esta comida, ¿verdad? Y vemos que cuando él quiso preguntar cuánto debía por la comida, pues el mesero le dijo que la cuenta estaba saldada, porque él, al haber adquirido el boleto para viajar en el tren, pues estaba incluida la comida, ¿verdad? Y muchas veces nos pasa así. En esta vida tenemos tantas necesidades, tantas situaciones difíciles, y no sabemos cómo o dónde encontrar la respuesta para cada necesidad y para cada lucha, pero en la palabra del Señor sabemos que ahí están las respuestas para nuestras peticiones. Entonces, que no nos pase, ¿verdad?, como este viajero. Vemos en Josué 1:8, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo saldrá bien, todo te saldrá bien. Vemos aquí que Dios inspiró a diferentes hombres en distintas épocas y en diferentes culturas para que por medio de su palabra, es decir, la Biblia, pudiéramos conocerle y recibir sus promesas. Pero, ¿cómo hacer para entenderla, sacarle provecho, meditarla, practicarla, hacer prosperar mi camino y que todo me salga bien? Bueno, pues a continuación veremos algunos puntos importantes para recibir todo lo que el Señor nos ha prometido en su palabra. Y vemos aquí cómo acercarme a la palabra. Dice: para obtener de la Biblia el mejor provecho, debo aprender a ir a ella. Claro. Y vemos que con la actitud correcta, es decir, siempre a la expectativa, siempre esperando recibir la respuesta a tu necesidad. Eso es de vital importancia, que al abrir yo la palabra del Señor, sea la prueba que esté viviendo, sea la batalla más tremenda o terrible que yo esté viviendo, tener la confianza que yo en la Biblia voy a encontrar la respuesta a cualquier necesidad. Debo leerla con el mismo interés e insistencia que un enamorado lee la carta de su novia, leyéndola una y otra vez, tratando de encontrar qué dice entre líneas, qué me quiere hablar Dios. Necesita pedirle a Dios que abra su entendimiento. Es el segundo punto. Jesús lo hizo con sus discípulos. Vemos en Lucas 24:25, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Vemos que es fundamental que la palabra de Dios usted la pueda entender para que usted tenga una base, ¿sí? En el momento de la lucha, en el momento de la prueba, usted tenga la base de la palabra del Señor. Cuando la palabra logra impactar su corazón, ella pasa a ser su fuente de vida.
establece principios que empiezan a regirla. Es parte de su andar diario, cambia su manera de pensar y de vivir. El siguiente punto vemos que es meditar la palabra, esa palabra que el Señor te dio. La mejor manera de meditar la palabra es haciéndole preguntas al texto que estás leyendo. Puede preguntarse, ¿qué me enseña el pasaje? ¿Cómo podría aplicar lo leído? ¿Con qué personaje me identifico? ¿Qué me quiere decir el Señor? También le ayudará no leer simplemente el pasaje bíblico, también hacerse parte de la historia y pedirle al Espíritu Santo que le ayude a vivirlo. Meditar se trata de que en tu andar diario, ya sea lavando los trastes, trapeando, barriendo, yendo al parque, yendo a la tienda, estar tú pensando una y otra vez acerca de lo que Dios te habló al tú leer su palabra. Y también vemos cómo es que tú te puedes caracterizar con un personaje de la Biblia. En el Antiguo Testamento podemos encontrar historias tan fascinantes, llenas de aventuras, que al momento de leerlas o aún viendo películas acerca de estas historias, caricaturas, te emocionas porque son tan fascinantes, tan extraordinarias. Pero en algún momento te has puesto a pensar qué personaje tú puedes ser. José, un Moisés, un Job, David, un Elías, Adán. No sé si tú en algún momento que has leído estas historias tan extraordinarias has pensado que la lucha que estás viviendo se parece a la que ellos enfrentaron o a la que este personaje enfrenta. Por ejemplo, un David derribando a un Goliat, un David siendo perseguido por un rey, Moisés teniendo que extender su vara para que ese mar se abra, un José siendo vendido por sus hermanos que no lo querían, un José siendo traicionado, o tal vez un Eliseo haciendo milagros y orando para que la lluvia dejara de caer y después orar para que volviera a llover. ¿Te ha pasado? ¿Has estado en una situación similar a la que estos personajes tuvieron que vivir? Y vemos aquí en Josué 1:8 dice, de día y de noche meditarás en él. La invitación a meditar en el libro de la ley, la palabra de Dios, es hacerlo no un momento, sino de día y de noche. El Espíritu Santo, aún mientras tú duermes, puede hablar a tu conciencia, puede ministrarte y te puede hacer ver aquellas cosas que estás haciendo y hacerte sentir que estás en lo incorrecto. La palabra de Dios dice que aún en la noche me enseña mi conciencia. Entonces vemos cómo el Señor nos pide que estemos meditando en su palabra de día y de noche. Con obediencia sería el siguiente punto. Y vemos que el propósito de meditar la palabra está plasmado en Josué 1:8 cuando dice para que guardes y hagas. Vemos dos mandamientos. Guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. El objetivo es aprender obediencia y que exista en nosotros un corazón sensible para hacerlo, conforme a lo que Dios nos ha indicado, ¿verdad? Entonces, recapitulamos. Cuando nos acercamos a la palabra del Señor, punto importante sería esperar una respuesta a nuestra necesidad, a lo que estamos viviendo. Punto número 2 es pedirle al Señor que nos haga entender esa palabra que nos está dando. Siguiente es meditando. Ir ya sea que vayas en tu carro, en el transporte, que vayas a la tienda, que estés atendiendo a tu familia, estar meditando. Señor, esta palabra que me diste, ¿cómo la puedo aplicar en mi vida, en lo que yo estoy viviendo? Y dice que el siguiente es obedecerla. Y vemos dos mandatos en Josué 1:8. En Santiago Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra
y no tan solo oidores, engañando a nosotros mismos. Y el siguiente punto es con un corazón moldeable. Es decir, cuando nosotros sentimos de parte de Dios una palabra para nuestra necesidad, que la tomemos y que seamos enseñados por ella y no decir, esta palabra yo ya la había leído, no, ya leí eso. No, sino que esperar que el Señor actúe, obre a través de esa palabra en tu corazón y no ser sabio en tu propia opinión. Dice en el Salmo 119:96, dice, a toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Y vemos que aquí dice, apéguese a la palabra y cada día cuando se acerque a ella, pídale a Dios que se haga su corazón que como una buena tierra, una tierra fértil, capaz de recibir la semilla y dar fruto al 30, al 70 y al 100 por uno. Y vemos que cuando a veces Dios nos da una palabra y es difícil o es dura porque el Señor nos está pidiendo que obedezcamos a esta palabra, vemos que empieza el proceso que es a veces doloroso, que a veces nos cuesta o ni siquiera queremos entrar a ese proceso, pero vemos que si recibimos la palabra habrá fruto. Entonces mi consejo es que al momento de recibir una palabra tú le pidas al Señor que tu corazón sea tierra fértil, ¿verdad? Para que tengas mucho fruto. Y vemos aquí cómo estudiar la Biblia. En nuestras tareas, ¿verdad? De cada lección nos toca hacer un devocional y este devocional es diario. Entonces, la mayoría de los que están viendo este video sabemos que hacer o trabajar sobre este hábito, ¿verdad? Escoger un lugar determinado, ¿verdad? Un lugar donde no hay interrupción, donde tú estás cómodo, donde no te puedes distraer fácilmente. Y también adquirir un cuaderno. Todos debemos de tener un cuaderno ya, los que estamos en escuela de EDE, ¿verdad? Para ahí plasmar nuestros devocionales. Establecer un hábito de estudio, ¿verdad? Súper importante. Hagamos nuestro devocional diario y que en nuestra libreta, al hacer nuestro devocional diario, escribamos el mensaje que Dios nos habló en ese día, ¿verdad? Lo que más ha impactado tu vida al leer su palabra. La promesa de Dios para ti es una bendición, algo que Dios promete darnos, por ejemplo, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Lo vemos en 1 de Juan 3:22. La promesa es, y cualquiera que pidiéremos la recibiremos de Él. Cada vez que el Señor te da una palabra, te da también una promesa, pero también te pide una regla o en este caso un mandamiento para recibir esa promesa. Generalmente la promesa tiene condiciones para su cumplimiento y esta puede ser el mandamiento obedecer. En el texto anterior sería porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. También puede ser otro texto en donde el Señor le haya mostrado que necesita cambiar. Y la aplicación personal. Es muy importante escribir en tu devocional, en este formato que estás llenando, cómo puedes aplicar esa palabra que el Señor te dio en ese día en lo que tú vives, en la situación que estás viviendo, ya sea personal, con tu familia, con tu trabajo, con tus seres queridos.